Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, domingo 3 de mayo del 2026. Hoy es día domingo, día de precepto, día donde todos debemos de asistir a nuestra Santa Eucaristía para poder recibir la bendición del Señor. El día domingo es el día de precepto que nosotros los católicos cristianos tenemos para el día de descanso, porque fue el día que resucitó el Señor y nosotros pues ese día respetamos. Eh, Recordemos de que si nosotros no vamos a la Santa Eucaristía el día domingo, a no ser por enfermedad, pues nosotros estaríamos incumpliendo el tercer mandamiento, que es santificar las fiestas. Entonces estaríamos en pecado mortal. Tendríamos que el día siguiente, antes de recibir el cuerpo del Señor, confesarnos para poder recibir en gracia de Dios su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digámosle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén. Se multiplicaba grandemente el número de los discípulos e incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 32 respondemos: el Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra está llena de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo,
destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presentes, tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que creen en la palabra, los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepararé un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde yo voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan, si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llena nuestro corazón de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Bien, queridos hermanos, pues sean bienvenidos a las lecturas correspondientes a su meditación. Bendito sea Dios, ya las leímos. Ahora vamos a meditarlas. La primera lectura, pues es una lectura muy, muy hermosa, bellísima. Ya, pues, la liturgia de la palabra nos pone las lecturas de el libro de San Juan. Ya vamos en el capítulo 14. Y qué alegría, porque todos estamos escuchando la palabra de Dios. Ya hoy estamos viviendo el quinto domingo de Pascua. El tiempo se va. Así como esperábamos la Pascua, pues ya quedó.
quedó lejos, pero nuestro quehacer en el diario es recordar esa Pascua diaria, vivir el misterio del Señor. Jesús desea estar en comunión con todos nosotros. Jesús dice que en las tormentas de cada día no busquemos respuesta en el mundo. Crean en mí y tengan fe, dice el Señor. Es fácil, es fácil poder seguir al Señor para el que verdaderamente tiene fe. Vamos a meditar la primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles. Empieza diciendo que en aquellos días, como aumentaba el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad todos los días. Esto nos recuerda lo que nos dice el libro del Éxodo. Cuando necesitaba un juez, el pueblo, para resolverle todos sus problemas al pueblo hebreo. En el desierto, cuando le contradecían a Moisés, que le decían que no tenían comida, que no tenían carne, que no tenían, protestaba el pueblo. Y de igual manera los problemas eran muchos, el pueblo era demasiado grande, pero en cierta oportunidad su suegro, Jetro, lo fue a visitar y le permitió estar en la tienda de campaña donde Moisés resolvía los problemas al pueblo. Que un hombre le robaba una oveja a otro, que una mujer pues estaba en adulterio con otra, que un hijo estaba... Todos los problemas que nosotros se nos presentan en la vida, también Moisés los pudo resolver con su pueblo, con el pueblo de Israel. Pero su suegro, como era un sacerdote de Madián, dice que se sentó y analizó las cosas. Pero dice, ahí sí que la fuerza del Espíritu Santo fue el que actuó en este hombre. Le dijo a Moisés, este trabajo es demasiado duro para ti. Dice que Moisés se sentaba desde muy temprano, 6, 7 de la mañana, a empezar a escuchar a la gente que hacía colas para poder venir a que le resolvieran sus problemas. Dijo el suegro de Yetro, es muy pesado. Busca a hombres que sean honestos, que sean llenos del Espíritu Santo, para que puedan ayudarte en la tarea. Ponlos a cargo de que resuelvan los problemas y tú resuelves solamente los mayores. Precisamente esto es la prefiguración de lo que aquí se nos da cuando dice que los judíos que se habían convertido estaban en desacuerdo porque los apóstoles se estaban dedicando a la predicación y precisamente por eso dice aumentaba el número de discípulos. Entonces estos hombres dice que pues, se pusieron en oración, clamaban al Espíritu Santo para que les diera la sabiduría, el entendimiento de cómo hacer cómo resolver este problema. Y dice que decidieron nombrar a varios hombres. Dice que eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que eso es lo más principal, que esas personas que sirvan al Señor estén llenas del Espíritu Santo. Dice a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y Nicolás, que era un prosélito, dice, de Antioquía. Y se los presentaron a los apóstoles después de haber orado, les impusieron las manos. Este es otro de los momentos especiales,
porque así como los apóstoles imponían manos para poder hacer más discípulos, hacer más apóstoles, el día de hoy tenemos quienes nos ponen las manos para recibir la bendición. Y son los obispos que son los sucesores de los apóstoles. Esta lectura es bien, bien bonita, bien preciosa, y tenemos nosotros que ponerle mucha atención a la interpretación para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo esos hombres, por medio del Espíritu Santo y el poder de Dios, hacían estas cosas. Entonces termina diciendo en la lectura que les impusieron las manos, pero después de haber orado. Qué importante es la oración. Qué importante es lo que nosotros podemos vivir en la oración. Porque si nosotros fuéramos gente orante, gente que la oración fuera el alimento diario para nosotros, pues no estaríamos así como estamos. Tuviéramos siempre al Espíritu Santo de nosotros y nuestra vida sería mejor. Porque la pregunta es, ¿cuánto oramos al día? ¿Cuánto leemos la Escritura? ¿Cuánto meditamos la palabra de Dios? Vamos a poner estas cosas de cuánto oramos, cuánto leemos la palabra de Dios, cuánto tiempo la meditamos, cuánto tiempo la escuchamos. Y miremos qué tiempo es el que estamos nosotros utilizando para hacer las cosas y las cosas espirituales. Y de este lado pongamos las cosas que el mundo nos da. Ejemplo, la televisión. ¿Cuánto tiempo vemos televisión? ¿Cuánto tiempo estamos en las redes? ¿Cuánto tiempo estamos en el teléfono? ¿Cuánto tiempo estamos distraídos en el mundo? Cada quien, cada quien dentro de su corazón analice y pregúntese la balanza hacia dónde va, hacia lo espiritual o hacia lo del mundo. Me imagino que esta va a ser la que va a bajar la balanza del mundo, porque nos encantan las redes, nos encanta estar viendo chistes, encanta estar viendo todo lo que nos ofrece el mundo, que no nos conduce a ningún lugar. Pero realmente ese es cuestionamiento para cada uno de nosotros. La segunda lectura, el apóstol San Pedro dice, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres. La piedra viva es Jesucristo nuestro Señor. Él es la piedra angular. Y dice que nosotros también somos piedrecitas, somos piedras vivas que construimos el edificio que es el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso dice acá que la piedra angular fue una piedra escogida y preciosa a los ojos de Dios. Y dice aquí, porque ustedes también son piedras vivas. Claro, el Señor nos dijo de que nosotros, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. O sea, Él es la piedra angular y nosotros somos esas piedrecitas que forman la iglesia. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en la segunda lectura del apóstol San Pablo. Dice, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación, o sea, el edificio que es el cuerpo de Cristo, el templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales. Estos oficios espirituales, pues el sacerdote es el que los puede hacer en la Santa Eucaristía, los puede hacer, ejemplo, las
como es el agua bendita, que son sacramentales, el fuego que se enciende cuando es la vigilia pascual, el tener preparado todos los ornamentos, pues eso forma parte de la forma de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, que todo sea perfecto, porque va a estar en todo eso, esos copones, esas patenas, esos cáliz, ahí va a estar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dichosos pues ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dicen las Escrituras. La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que creen, tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada de Dios y pueblo de su propiedad. Miren, todo lo que somos nosotros, todo lo que el Señor nos dio para que de veras veamos que las promesas de Él se cumplen en todo momento. Dice primero que somos eh, piedra angular, es Jesucristo nuestro Señor, pero nosotros somos una estirpe elegida, dice, un sacerdocio real, una nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quien tiene a Jesucristo en su corazón, pues ya no va a andar en tinieblas, porque Él siempre le va a andar alumbrando el camino, le va a andar alumbrando lo que el Señor nos quiere decir, nos da su Santo Espíritu para que Él nos alumbre. El Santo Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Hemos estado meditando todos estos días que Jesús está en el Padre, que Jesús está en el Padre está en Jesús, que ellos forman una misma esencia. Todo esto nos lo ha estado diciendo el Señor. ¿Y por qué nos lo está explicando varias veces? Porque es demasiado importante. Es importante que nosotros conozcamos que Dios es Hijo, Dios, que Dios Hijo, que Dios Padre y Dios Espíritu Santo son la misma materia. Son tres personas en un solo Dios. Pero como ya hemos dicho en evangelios anteriores, nosotros no vamos a llegar a entender en su totalidad este gran misterio. Pero el Señor nos dice, crean. Y ayer dijo palabras bien bonitas, porque dice que si no creen, no creemos en Jesús, dice, por lo menos creamos en las dudas que tenemos sobre Él. Dice el Señor, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no pierdan la paz. Cuando nosotros tenemos a Jesús y le pedimos la paz, Él nos va a dar la paz, pero la paz verdadera, la paz que solamente Él puede dar, no la paz que nos da el mundo, ya que son diferentes totalmente. La paz que nos da el mundo son por interés, por cosas propias, por tanta cosa, y sentimos que es fe. El tener dinero nos hace sentir seguros con fe, pero recordemos de que el dinero se termina. Y cuando el dinero se termina, vienen nuestros problemas, porque no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada. Entonces tenemos nosotros que reconocer que esa es parte de nuestra debilidad.
Dice, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo les habría dicho a ustedes. Y él dice precisamente que hay muchas habitaciones. Esto quiere decir que la salvación está abierta para todos. Sin embargo, el Señor pone algunas medidas, pone algunas exigencias para que nosotros de veras veamos que sí vamos y estamos haciendo la obra de Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces debemos de creer en Dios, pero creer en Jesucristo, creer en sus palabras, porque son las palabras, dice, de la vida eterna. Él dice que nos va a preparar una casa. Por eso es de que todos estamos llamados a poder ganarnos la vida eterna. Pero como ya hemos dicho, la vida eterna no es fácil, no es gratis. Tenemos que trabajarla de alguna manera. Dice, cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Yo soy el camino, dice el Señor, y Él ya nos ha mostrado cómo es la manera cómo debemos de seguir ese camino. Confíen en mí siempre, dice el Señor. Y tenemos que confiar con mente, alma, corazón, puesto que en el Señor nosotros vamos a defender la vida. Y nosotros somos personas cristianos católicos que estamos abiertos a la vida. Estamos en contra de esas mujeres que desviven a sus hijos en el vientre. Estamos en contra de la eutanasia, donde dice que se le da un desvivir a los ancianos de una forma elegante, una forma especial para que ellos ya no sufran. Estamos en contra de eso, porque solamente el que tiene derecho a quitar la vida es Dios. Pero si Él es la vida, ¿cómo nosotros la vamos a quitar? Somos de verdad camino nosotros también para todos. Somos camino para nuestros hermanos. Queremos vivir eternamente en la presencia de Dios. Mantengámonos. Viva la promesa que nos hizo el Señor de que nos va a preparar una casa allá. Pero para eso tenemos que mantenernos vivos. Tenemos que, en la fe, tenemos que tenerla viva. Una fe especial para mantener viva esa promesa del Señor, que nos iba a preparar una casa para cuando Él regrese a traernos, pues nosotros no tengamos problemas para poder presentarnos ante el gran juez. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Tendremos problemas? Claro, a mí nunca me dijeron que no iba a tener problemas al seguir a Jesús. Claro que hay problemas, hay pruebas. La barca está a punto de hundirse, ¿se recuerdan? Cuando iban los discípulos navegando de, del puerto de Galilea para Cafarnaúm. La barca dice que iban navegando tranquilos, de repente se empezó una gran borrasca, dice, una gran tormenta, pero iba Jesús con ellos. Dice que Jesús iba durmiendo en la popa y todos estaban asustados porque era demasiado. Al fin fueron a despertar a Jesús y le dijeron, Señor, sálvanos que nos hundimos. No te da, eh,
sea, le reprendieron a Jesús más bien los apóstoles, que si no le daba pena que ellos se hundieran. Pero el Señor se levanta y le dice a los vientos, cállense y se callan. A las olas, tranquilícese y se tranquilizan. Y todos se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento le hace caso? Oh, hermosísimo ese pasaje bíblico. Entonces, nosotros, cuando la barca está a punto de hundirse, pero Jesús está con nosotros, Jesús está allí para poder clamar, pero tenemos que confiar plenamente en Él. Que no seamos como San Pedro cuando le dijo, Señor, si tú eres, mándame a que vaya hacia ti sobre las aguas. ¿Qué le dijo el Señor? Ven, Pedro. Empezó a caminar, pero por falta de fe, pues empezó a hundirse. El Señor le replicó ahí también, ¿por qué no crees, hombre de poca fe? El Señor cuestiona y nos cuestiona a todos nosotros. Sigue diciendo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, palabras esperanzadoras. Allá en el cielo, donde están esas moradas, está Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están la Trinidad Divina allá, pero además de ellos está la Santísima Virgen, están todos los santos que ya nos han antecedido, nuestros familiares, Dios ya ha tenido misericordia de ellos y probablemente ya estén también en la presencia de Dios. Todos los santos ya están en la presencia de Dios. Esa morada ofrecida no será para todos. Tendremos nosotros que pasar por un juicio y no sabemos a dónde vamos a ir. Pero necesitamos tener la certeza de trabajar aquí en la tierra para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hay muchos caminos los cuales nosotros podemos tomar, pero uno solo es el camino recto y es Jesucristo nuestro Señor. Solo Jesús es el que salva, porque Él ya nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No pensemos en ir al cielo sin abrazar nuestra cruz. Jesús nos ofreció esta promesa, pero pues no nos dijo, no tendrán problemas. Claro que vendrán los problemas. Vendrán los problemas eh, y pues de ninguna manera nosotros sabremos cómo entenderlos. El Señor nos está haciendo esta promesa de ir a construirnos una casa allá donde está su Padre. Ya nosotros hemos hablado de todo lo que nos da el Señor, salud. Ya primero es la vida, después de la salud, después vamos cayendo ya en las cosas que nosotros tenemos ya materialmente. No sabemos si nosotros tendremos alimento mañana, no sabemos si podremos vivir. No lo sabemos, pero ya tenemos la promesa de que el Señor va a prepararnos esa morada. Dice la lectura, le dijo Felipe al Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Qué duro es para Jesús
y él siente el dolor en su corazón. Porque ¿por qué los discípulos le preguntan esto? Porque nosotros realmente no queremos a veces agarrar la cruz. Queremos de veras tener una vida donde hayan alegrías, alegrías, alegrías y alegrías, pero no queremos abrazar la cruz de, de la tristeza, del desprecio, de, del qué dirán, de muchas cosas. No queremos aceptar esa cruz. Solamente nos queda Cristo. Tomemos esa cruz que nos sirve para salvarnos. Abracemos nuestra cruz, abracémosla para que el Señor vea que nosotros estamos haciendo un poquito de lo que Él hizo por nosotros al cargar su cruz hasta el Calvario. Hagamos esto. Abracémonos al Señor. Abracémonos al Señor. Tomemos nuestra cruz y sigamos adelante. Queridos hermanos, nos puede faltar todo, pero no nos puede faltar Cristo en nuestra vida. Porque entendamos esto, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. 3 palabras solemnes de las que hemos meditado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es uno de los evangelios tan bonitos que nosotros, pues, cuando lo entendemos, damos verdaderamente razón de que Jesús está en nosotros. El Señor está en nosotros y nosotros necesitamos verdaderamente creer en Dios, creer en su palabra y creer en el que Dios nos envió para salvarnos. Frases muy importantes que estamos viendo acá, pero una de ellas a mí me llama mucho la atención. Cuando Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? 3 años, 3 años estuvieron los apóstoles compartiendo con el Señor el aprendizaje. Esa fue la gran universidad que ellos tuvieron con el autor de la vida. Jesús se pone triste por esta pregunta que le hace Felipe. Felipe, ¿por qué en estos 3 años que he estado y hemos convivido, le dice Jesús, todas las obras que Jesús hizo y que ayer las meditábamos? Él caminó sobre las aguas, calmó la tormenta, perdonó pecados, él le dio vida a los que habían muerto. Esas eran obras y obras del Padre. Por eso él es el que se revela como Dios, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, dice. Qué hermoso esto, porque el Señor,
pues eran pocas las veces cuando decía y le preguntaban, dinos hasta cuándo nos vas a decir si tú eres el Mesías. Le decían los judíos. Otros querían proclamarlo rey, pero él siempre huía, porque todavía, o sea, no era la hora de ir al Padre, pero ahora sí, ahora sí. Le dice a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. Por eso era la tristeza del Señor, porque sus propios discípulos le estaban diciendo que todavía no lo conocían. Felipe le dice, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Dice Felipe, de verdad, habemos muchas personas incrédulas, muchas personas ignorantes para poder decir esas cosas también. Entonces ya vimos todo lo que Jesús hizo, pero él, cuando les empieza a hablar Jesús, después de ponerse triste, les abre el corazón para que entiendan su palabra. Y son palabras directas que les dijo a los apóstoles, especialmente a Felipe, pero a nosotros. Son palabras directas que a ustedes y a mí me tienen que poner a pensar qué es lo que estoy haciendo. Muchos de nosotros tenemos ya 5, 10, 15, 20 años de estar en la iglesia, en algún grupo o recibiendo catequesis o recibiendo alguna instrucción sobre lo que es Jesucristo. Y aún no creemos. A nosotros sí se nos va a cuestionar. A ustedes y a mí son a quienes nos van a pedir más cuentas. Porque dice, al que más se le dé, más se le exigirá. Y a nosotros se nos ha dado por cantidades. Fíjense, hermanos, que desde que nosotros nacimos, el Señor nos dio el don de la vida. Luego ya nuestros padres vinieron, nos llevaron al sacramento del bautismo, nos llevaron al sacramento de la confirmación, recibimos nuestra comunión. ¿Cuántas veces hemos recibido nuestra comunión? Y quienes hemos recibido el sacramento del matrimonio, otra bendición grande. A nosotros todo eso se nos ha dado. Probablemente no nos hemos dado cuenta, pero todo eso se nos fue dado. Y pues estaríamos de acuerdo con la gente de afuera, aquella gente que no está en la iglesia, que no acude a la iglesia, porque son gente atea, son gente que no cree en el Señor. A esta gente pues todavía puede decir uno, bueno, nunca han recibido una enseñanza, nadie les ha hablado de la palabra de Dios, pero nosotros que hemos recibido tanta bendición de Dios, ayer veíamos la vida eh, de los que conocen a Cristo, de los que conocen a Cristo, porque realmente si nosotros conociéramos a Cristo, no estuviéramos haciendo, todavía pecando, pues, todavía pecando. Y es donde Jesús dice que de los que están fuera de la iglesia, está bien, pues la misericordia de Dios a ellos o los alcanza la bendición de Dios o, o definitivamente ya no. Pero ahí sí que solo Dios es el justo juez. Entonces Jesús dice, pero con los que están dentro, con nosotros, ustedes y yo, que hemos recibido todos los sacramentos, que hemos recibido catequesis, que hemos ido a retiros, hemos ido a la Santa Eucaristía todos los domingos. ¿Cuántas veces hemos recibido la Sagrada Comunión? Y todavía no creemos en Jesucristo.
Entonces, pues Él nos exigirá, porque a nosotros sí nos va a exigir, porque a nosotros se nos está dando mucho, mucho, mucho. Escuchábamos en la lectura de estos días, donde dice el Señor, eh, el pueblo de Israel fue infiel. Y dice el Señor, buscaré otro pueblo que sí dé frutos y que cumpla mis preceptos, que dé fruto. Entonces, el pueblo de Israel, como pueblo elegido, no quiso aceptar a Jesús el Mesías, no lo quiso aceptar. Entonces el Señor escogió otro pueblo que dice que dé frutos. Y pues así estamos, aquí estamos nosotros. Esta es la iglesia que el Señor fundó sobre la columna de Pedro. Entonces, esto es lo que el Señor nos quiere decir. Y dice el Señor, no me lo creo, que ustedes, habiendo recibido tanto, todavía no me creen, no creen en mí, no creen en Dios. Pero está bien, no crean, pero crean aunque sea por las obras que han visto. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido milagros? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la presencia de Dios en nuestra vida? Esto es lo que el Señor nos está el día de hoy diciendo. Nosotros somos el nuevo pueblo y somos el pueblo que debemos de dar frutos. Este evangelio es algo bien importante, porque cuando nosotros verdaderamente llegamos a creer en Jesús nuestro Señor, que creyendo en Él es como creemos al Padre, y que creyendo en el Padre es como creemos en Jesús. Recordemos, hermanos, que esto no es un juego. Nuestra vida eh, en el más allá no es un juego. Pongámosle mucha atención porque recordemos que hay vida eterna en el cielo, pero hay un infierno eterno también. Y a nosotros no nos gustaría que nadie de nosotros estuviera chamuscándose ahí diariamente, pues, a lo que dice el Señor, que nos va a preparar una casa, nos va a preparar una mansión, dice, para que habitemos por siempre con Él. A eso es lo que le debemos de tirar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Crean en mí, crean en mis palabras, crean en el que me ha enviado. Recordemos que las palabras de San Agustín, que las hemos dicho varias veces, no entrará al cielo, dice, el que no conoce a Cristo. ¿Y cómo podemos conocer a Cristo? Pues frecuentando los sacramentos, cumpliendo los preceptos del Señor, cumpliendo lo que se nos exige. San Agustín es muy claro en decir, no entrará al cielo el que no conoce a Cristo. Y recordemos las palabras también de San Jerónimo, ese gran hombre, donde dice, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Pero ¿cómo podemos salvar nuestra vida? ¿Cómo queremos salvarla si no leemos la Sagrada Escritura? Si no la meditamos, no ponemos atención a lo que se nos está diciendo. Yo siempre les digo, ojo, ojo, porque
vida eterna no es un juego. Podemos estar en la vida eterna con Jesucristo, con su Padre, con el Espíritu Santo, con la Trinidad, o podemos estar con el demonio allá chamuscándonos. Por eso es de que el Señor dice que ya nos mostró el camino, y el camino es Él, la verdad es Él, la vida es Él. Tanto tiempo contigo y todavía pecamos. Tanto tiempo que ha estado el Señor con nosotros y todavía pecamos. El Señor siempre recrimina, Señor siempre nos dice cosas que nos pongan a pensar verdaderamente, porque la vida eterna es para todos. Si Él dice que no quiere que nadie se pierda, que todos se salven, que todos lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. ¿Recuerdan ustedes aquella lectura donde el Señor dice, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que he hecho aquí son los que te pudieran servir para poder creer, ay de ti, Betsaida, que el Señor allí hizo muchos milagros, ahí los realizó, pero la gente no creyó, no creyó en los milagros del Señor. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Corazaín. Precisamente de Betsaida es el lugar de donde vino Felipe. Felipe, aquel hombre, aquel apóstol que era carismático, que Jesús lo llamó y ya era de ir a poner en práctica lo que el Señor le había mandado. Inmediatamente dice que se convenció a Natanael y le dijo, ven, hemos encontrado al Mesías de quien se hablaban las Escrituras. Hemos encontrado al Mesías. Él trajo a Natanael a Jesús. E inmediatamente después de haber recibido la orden, pues este hombre fue ya a poner en práctica. ¿Y cuántos de nosotros hemos puesto en práctica lo que hemos aprendido? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en práctica las palabras del Señor? Somos gente que ya estamos dando frutos. Somos gente que ya estamos haciendo la voluntad de Dios o dejando pues que el Señor haga la voluntad en nosotros. Yo les vuelvo a repetir, no despreciemos la gracia que Dios nos ofrece. No la despreciemos. Si es tan maravillosa, tan hermosa la palabra de Dios de la que nos está hablando. No desperdiciemos esa gracia, porque como les decía al inicio casi, ¿cuántas horas le dedicamos al internet? ¿Cuántas horas le dedicamos nosotros a la televisión? ¿Cuántas horas le dedicamos nosotros a un partido de fútbol? Y no somos capaces de orar una hora o de visitar una hora al Santísimo Sacramento. Termina la palabra de Dios diciendo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Que les decía, las obras son las que está haciendo el Padre, pero como no creen, no cree la gente. Y dice, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Ya el Señor
pues se está casi despidiendo de sus apóstoles, esperando su ascensión hacia el lugar que le corresponde al Señor Jesús. Subirá al cielo a la diestra de Dios Padre. Pero para eso nos dejó el Consolador. Y dijo, yo estaré con ustedes todos los días de nuestra vida. No fue, sinceramente, tanto tiempo lo que estuvo con sus discípulos, pero fue el tiempo necesario para poderlos educar. Como les decía en el inicio, fue la universidad para los apóstoles. Y esa universidad nos la ha sido transmitida desde Jesús, de generación en generación, hasta el día de hoy. ¿Qué clase de tierra somos para que esa semilla de veras dé frutos y frutos en abundancia? Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Ya explicábamos en evangelios anteriores que son pocas los momentos donde Jesús dice esto. Ay de ti. Porque cuando nosotros queremos poner en miedo a alguien o ahí te acordás, le decimos. Y lo mismo hacía el Señor. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Corazín. Queridos hermanos, no despreciemos la gracia que el Señor nos ofrece. No despreciemos, no despreciemos esto, porque les vuelvo a repetir, recordemos que hay vida eterna en el cielo y todos creemos que vamos ahí, pero dice la palabra de Dios que no todos vamos a ir ahí. Recordemos que hay un infierno eterno también. De veras que esta palabra nos dé la oportunidad de poder nosotros meditar y como dice un dicho, tenemos que poner las barbas en remojo para que nosotros podamos entender todas estas cosas, los misterios del reino. Jesús hizo tantos milagros y todavía nosotros no queremos reconocerlo. No queremos reconocer que Él es. No queremos reconocer que cuando está en la exposición, en la custodia allí, en el santo sacramento, todavía dudamos. No, queridos hermanos, tenemos que luchar por la vida eterna que Jesús nos ofrece. Ruego a cada uno de ustedes, quienes pues han escuchado en estos días el Evangelio del Buen Pastor. El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Dio su vida a Jesucristo por nosotros los pecadores. Nosotros como padres de familia también tenemos a nuestro alrededor unas ovejitas que tenemos que cuidar. Tenemos en nuestros grupos unas ovejitas a quien cuidar. Y doy gracias a Dios porque ustedes, quienes se han suscrito al canal, son mis ovejas, a las cuales yo quiero transmitirles esta palabra, que no son mis palabras, sino son las palabras de Dios, para que todos de veras tengamos la vida eterna en el Señor. Pido sus oraciones porque han sido días de mucho cansancio, han sido días de mucho trabajo, muchos días de mucha meditación, días de mucho eh, aprendizaje, de mucha enseñanza.
Los días domingos damos nosotros la catequesis a los jóvenes. Tenemos que cantar nuestra Sagrada Eucaristía, tenemos que vivir la hora santa. Todos los que hacemos la evangelización en las redes, el apostolado, qué estudiar, qué escribir para poderles transmitir a ustedes todo esto. Han sido días de cansancio, han sido días en donde se ha sufrido un poquito, pero aquí estamos. El Evangelio, aunque sea como decimos acá, llueva, truene o relampaguee, aquí está el Evangelio. Porque yo sé que todos nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Queridos hermanos, suscríbase, comparta, dele like si le gustó el contenido de este programa. Es importante, yo les he estado pidiendo sus mensajes, su opinión, en qué podemos mejorar. Entonces, la invitación está para todos ustedes. Que nosotros oramos por ustedes y ustedes oren por nosotros, los evangelizadores en las redes. Como les he dicho, soy un laico comprometido, un predicador católico que he empezado a conocer a Cristo desde hace ya 30 años, pero lo he empezado a conocer y quiero llevar su palabra, quiero llevar su mensaje a todos, a quienes yo pueda, porque fue el mensaje y la orden del Señor. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva del reino, bauticen, enseñen y hagan mis discípulos. San Mateo 28. Eso es lo que nos dice el Señor. Queridos hermanos, que la palabra del Señor habite en nuestro corazón. Hoy nos extendimos un poquito, pero el Evangelio es hermoso. Da para poder hablar mucho más, pero el Señor nos bendiga abundantemente y los bendiga a ustedes por ponerle atención a estas palabras de este siervo, que como predicador trato la manera de poderles hacer vivo este Evangelio, porque yo me meto al Evangelio para transmitírselos a ustedes. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.